el santuario y cada uno de sus emblemáticos objetos que contiene tienen mensajes de esperanza a través de las Sagradas Escrituras, estando Jesús en la tierra y antes de que Él estuviera en el Antiguo Testamento. A través del santuario vislumbres del amor de Dios. A través del santuario esta semana hemos de estar conociendo aquellos mensajes de amor que Jesús, Dios nuestro Señor, ofreció a nosotros para contemplar su gracia y su amor. Este día, iniciando nuestra semana evangelística, hemos de comprender cuál fue el propósito por el cual Dios dio al pueblo de Israel el santuario. Podemos comprender por medio de el versículo clave que acabamos de leer, que se encuentra en el capítulo 25, verso 8 del libro de Éxodo, que el Señor tenía un deseo primordial y esencial dedicado a su pueblo. Y Él declara estas palabras que Moisés escribió con su puño y letra: y me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Estas palabras involucran un mensaje que día a día palpita en cada corazón presente en este lugar. Y que en toda la vida de cualquier ser humano que habita esta tierra, palpita también en su corazón y en su mente. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios dio el santuario? ¿Qué mensaje tiene Él que podemos comprender que hoy Dios nos llama nuevamente a formar parte de su pueblo y a permitirle erigir en nuestras vidas un santuario donde Él pueda habitar? Las Sagradas Escrituras nos mandan al libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde nos redacta la creación de este mundo en ¿cuántos días? 6 días. En 6 días. En medio de esta creación, Dios pone como monumento de su creación al matrimonio. Y como consecuencia de una pareja más habitando esta tierra, también proveyó un día especial en el cual esa familia, ese matrimonio, pudiera estar en comunión con Él. Es por ello que a través del mensaje de la creación, Dios nos manifiesta nuevamente su amor, diciéndonos que desde antes de que existiera un santuario en la tierra, Dios ya tenía el propósito de habitar en medio de sus hijos. Sin embargo, podemos leer la trama de la historia del hombre. Después de haber sido creado, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, ocurrió el desastre que hoy nosotros podemos vivir en este mundo. Dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 3, verso 1, que estando pues la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entre todos los animales que había creado, entre todas las bestias del campo que había creado, había una emblemática figura, representativa, hermosa en su parecer, bella, que sobresalía entre todos los demás animales. Así lo representa la Biblia al decir: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta serpiente, quien nosotros hoy le conocemos como Satanás
o serpiente antigua, o diablo, o enemigo acérrimo del hombre. Se acercó a la mujer, dice el versículo, y le dijo: ¿con quien Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Tentando a la mujer, sin saber ella que esta pregunta la llevaría a su rotundo chasco y a su completa perdición. La mujer contestó en respuesta a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, en respuesta a lo que ella había dicho, que era palabra verdadera y que honraba a aquel Dios que la había hecho y le había dado todo: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer en ese momento dudó. Y entonces ella, dice el verso 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos sus ojos y los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dios siempre tiene planes y propósitos eternos. Pero hay un enemigo mortal que procura cambiar aquello perfecto y hermoso que Dios hace y trastornarlo en lo peor. Por una duda, por una sola palabra cruzada con el enemigo, con Satanás, esta mujer eligió desechar el mandato divino y comió del árbol prohibido. Podemos analizar en estos primeros versículos dos grandes lecciones que quiero que comprendamos en estos primeros versículos. Número 1. Con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. La mujer, sabiendo muy bien que las palabras de aquella serpiente no eran palabras de elevado conocimiento, y sabiendo que iban en contra de lo que Dios le había mandado a la pareja, a ellos dos, al hombre y a la mujer no agachó la cabeza o hizo oídos sordos a la plática que le comenzó a establecer la serpiente. Y en lugar de ello comenzó a dialogar con ella, a debatir con ella. Y es algo que el ser humano muchas veces hace. No, pero si yo puedo vencer las tentaciones, yo puedo lograr las cosas que yo me propongo. Y parece ser que la mujer se dio su lugar y dijo: yo voy a defender el nombre de Dios. En lugar de huir delante del enemigo, en lugar de apartarse de aquel lugar, la mujer se quedó y tuvo la charla con el enemigo. Y esta es la primera lección.
con el pecado no se juega. Hay mucha gente que hoy en día vive jugando con el pecado. Hay gente que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que no desea escuchar ninguna palabra de bien ni de exhortación, sino que desea vivir su vida como si fuera la última vez. Experimentando toda clase de cosas que el mundo ofrece. La segunda lección la podemos encontrar en el mismo acto de tomar el fruto. Y viene narrada en los versículos posteriores a los que acabamos de leer. Y la lección es: todo pecado acariciado produce ¿una qué? Una consecuencia. Produce una consecuencia. Hay mucha gente que por el mundo anda gozando de los vicios, gozando de aquellas artimañas que parecen ser nobles, como son los juegos de azar, los juegos de lotería y todo aquello que se puede prestar a algo noble y elevador. Pero déjame decirte que todo aquello que ante tus ojos puede ser puro y bueno, delante de Dios no lo es y produce consecuencias. La Biblia sigue narrando lo que ocurrió con ellos. Vamos a seguir leyendo. Verso 7. Nuevamente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higueras y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Él respondió entonces: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Dios entonces le preguntó: ¿y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre entonces le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vino otra respuesta. Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer nuevamente responde: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios entonces, dirigiéndose a la serpiente, le dijo las siguientes palabras: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, ¿y qué? Polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces declaró las palabras más sublimes que desde ese momento en que se dijeron, y el pueblo de Israel, los judíos, obtuvieron la palabra de Dios, lo conocieron como el mensaje de las nuevas, de las buenas nuevas
En otras palabras, el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. A la mujer entonces le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y díjole al hombre también: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Las primeras dos lecciones, si las recuerdan muy bien, ¿cuáles fueron? Número 1, con el pecado no se juega. Número 2, el pecado trae consecuencias. Y ahora sacaremos de estos versículos las últimas lecciones que hoy debemos comprender. Y por último sacaremos la conclusión del por qué el santuario debe ser hoy en día considerado como una vislumbre del amor de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, después de haber jugado con el pecado, después de haber dialogado con el enemigo, entonces, hasta ese momento, abrieron sus ojos. Y dice la Escritura que se hallaron desnudos. Se hallaron desnudos, desprotegidos. Y el Espíritu de Profecía, un libro escrito para dar a conocer un poco más la luz que la Escritura tiene, que es una luz menor, declara que el hombre, al haber sido creado, era protegido por una luz, un halo de luz, que provenía no directamente del hombre, sino de Dios. Y que eso lo mantenía protegido, y eso hacía que él no sintiera vergüenza de sí mismo, porque era puro, era perfecto, era pleno y completo. Mas cuando probaron del fruto, el pecado, la codicia, el haber jugado con el enemigo, el haber querido tomar, experimentar lo que se les estaba mostrando, los hizo separarse de la presencia divina. Y esta es la tercera lección que quiero que se quede en mente de cada uno de ustedes. La consecuencia final de jugar con el pecado es experimentar el pecado. Es entonces cuando nosotros nos convertimos en pecadores. Es el momento en el cual nos convertimos en seres humanos alejados de la presencia divina. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero lo interesante es la reacción que tuvieron al hallarse desnudos. Me parece recordar mi infancia. Cuando yo tenía alrededor de unos 12, 13 años, que no es mucho tiempo, recuerdo que mamá me decía a mí, me gusta mucho el fútbol, y entonces yo lo que hacía
era meter el balón en la casa y ponerme a rebotar la pelota en la sala, en una pared que había en la casa de la sala. Era una parte solamente que quedaba descubierta. Mi mamá siempre me decía: Adriel, por favor, ten cuidado, deberías estar jugando allá afuera porque vas a romper algo. Y uno como niño, como muchachito, como pequeño, decía: no hombre, no pasa nada, no ocurre nada, no pasa nada. Y no le hacía caso a mi madre. Y entonces yo seguía pateando la pelota, hasta que en un momento dado, sin querer, la pateé demasiado fuerte, que rebotó en la pared y se fue hacia el otro lado donde estaba un librero. Y habían unos obsequios que se dan en las bodas. No sé si ustedes saben de cuáles me estoy refiriendo. Algunos son floreritos, algunos son portaservilletas y otros detallitos más. Y la pelota salió directo. ¡Pra! Sonó todo. Y yo me agarré la cara. Y dije: mamá me va a regañar. Tenía razón. ¿Y saben qué hice? Hice lo mismo que hicieron Adán y Eva. Trataron de cubrir su pecado. Salí corriendo hacia donde estaba el florerito, lo tomé los pedacitos uno por uno, hasta le puse el dedo con saliva para poder recoger el último pedacito. Y lo fui pegando con cola loca. Después de que yo hice mi gran hazaña de reconstruir el florero, lo coloqué nuevamente en su lugar, pero en una posición en la que no se notaran las grietas que tenía el florero. Y lo segundo que hice fue ir al cuarto y quedarme sentado en la cama. Mamá posteriormente entró a la casa y notó que había algo curioso. No del florero, claro. Entró y se dio cuenta que el muchachito aquel, que el pequeño Adriel, ya no estaba más pateando la pelota en la pared. Y entonces, como una madre consciente de lo que tiene, y por el hecho de ser madre, haber vivido antes y experimentado situaciones similares, ella comprendió que algo estaba mal. Y entonces desde la cocina gritó: Adriel, ¿qué? Sí, ma. ¿Qué pasa? Nada, ma. ¿Qué estás haciendo? Estoy acomodando mi cama. Ah, ¿no se rompió algo? No, mami, ¿cómo crees? No pasó nada. Pero una madre sabe lo que ocurre cuando un hijo está completamente callado y en silencio, quieto, sin que se mueva. Entonces ella se fue a la sala, comenzó a revisar todo lo que tenía y entonces se percató de un pedacito del florero que había quedado. Lo tomó y ahora sí fue a revisar cada uno de los floreritos y se dio cuenta que el que le habían regalado recientemente, una familia que la quería mucho, que quiere mucho a mi familia, de hecho, estaba roto. Y entonces fue hasta donde yo estaba. Y lo primero que yo pensé fue: me va a castigar. Mamá se acercó a donde yo estaba, se sentó a mi lado y me dijo: yo comprendo lo que hiciste, hijo. Sé que no tenías la intención, pero ahora comprendes que cuando una madre habla y dice que algo está mal,
es porque está mal. Y si no actúas conforme a lo que te dice tu madre, haciendo conciencia, las consecuencias vendrán. No te voy a castigar. Vales más tú que este florero. Adán y Eva, después de haber comido del árbol prohibido, de la fruta prohibida por Dios, que sabía cuáles eran las consecuencias de ello, de su desobediencia, comenzaron a hacer lo que yo hice. Salieron corriendo rápidamente y tomaron un poco de hojas y comenzaron a coser delantales. Uno para acá, otro para atrás, otro al frente. Y no quedando satisfechos, también cometieron el mismo acto que yo hice. Salieron corriendo a lo más profundo del monte y se escondieron. Pero Dios ya sabía lo que había ocurrido. Nuevamente hablando de la pluma inspirada, ella redacta que el ambiente en el Edén había cambiado. Un clima frío y una quietud tan drástica, tan profunda, llenaban el Edén. Y en ese momento Dios bajó para encontrarse con sus hijos. Y lo primero que hizo Dios fue llamar a su hijo. ¿Dónde estás tú? Entonces Adán, agachando la cabeza desde el fondo del monte, asomó la cabeza y dijo: aquí estoy. Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. Y Dios le preguntó nuevamente: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y como una madre, has comido del fruto del cual yo te dije no comieras. Pero lo interesante es que no actuó como yo lo hice, Adán y Eva. Yo acepté mi responsabilidad, pero Adán y Eva no lo hicieron. Adán rápidamente señaló como un niño chiquito cuando hace algo su hermano y le dice: ¡Él fue! Dijo: Señor, la mujer que me diste como esposa, como compañera, me dio del árbol y comí y pequé. Y la madre, como actúa una madre, el Padre Celestial, Dios, se dirigió hacia la mujer y le dijo: mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer hizo lo mismo que el hombre y señaló a la serpiente. La serpiente, Señor, me engañó y yo comí. Y el que realmente debía recibir la sentencia, recibió la sentencia. Y le dijo a la serpiente: un día la simiente de esta mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La promesa del Mesías, el que solucionaría el problema que habían ocasionado el hombre y la mujer al jugar con el pecado. ¿En dónde entra entonces el santuario? No solamente Dios ofreció una promesa a través de la mujer, que culminaría con el pecado, que lo acabaría, lo aplastaría, lo eliminaría, le daría el fin,
sino que también manifestó cómo es que habría de ser esa salvación. Vamos a nuestras Biblias nuevamente a buscar en los versículos 20, 21 al 22. Posteriormente Adán le puso por nombre a su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y agregó Moisés lo siguiente: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego les dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. El mensaje, la respuesta, la promesa anterior se encuentra en Génesis 3:15, y la manera en la cual se iba a solucionar se encuentra en Génesis 3:21, con la primera muerte sacrificial establecida por Dios. Hablando nuevamente del espíritu de profecía, ella recalca que fue una inocente víctima la que dio su vida, y fue la primera víctima que cobró las consecuencias del hombre. De esta manera se instituyó el medio por el cual se iba a difundir el mensaje de la redención del hombre. Para justificar al hombre debía haber derramamiento de sangre. Esto también nosotros podemos encontrarlo en varios versículos del libro de Romanos. Si podemos acudir al libro de Romanos. Que se encuentra en el capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado. Sigue diciendo el verso 13. Ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y sigue diciendo el verso 6, el capítulo 6, perdón, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. De esta manera podemos comprender que el propósito del santuario aquí en la tierra, el deseo de Dios explicado a Moisés, diciéndole: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 20, capítulo 20, Éxodo 25, capítulo 25, verso 8. Eso es lo que dice. Encuentra su máximo significado y valor aquí. Y nos dice
que un día Dios tuvo la iniciativa de morar con el hombre en el jardín de Edén. Y para poder lograrlo, tuvo que ofrecer dos cosas muy importantes: su gracia y su Hijo, la manifestación de su gracia. Es aquí donde podemos comprender también lo que dice el apóstol Juan en el capítulo de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Juan declaró las siguientes palabras en el capítulo 1 de su libro, verso 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2: este estaba en el principio con Dios. Verso 3: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominarán. Y el verso 14 del capítulo 1 nos termina diciendo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Gloria qué? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El santuario representa entonces el deseo de Dios de habitar nuevamente entre su pueblo, de permanecer en medio de aquellos que le conocen y que desean salir de las tinieblas a su luz admirable. El santuario entonces representa la venida del Hijo de Dios a habitar en forma corporal en medio de su pueblo, para restaurar nuevamente al hombre a su imagen y semejanza. Por eso cuando Juan introduce en el principio era el Verbo, nos habla del protoevangelio, el mensaje de la buena nueva de salvación. Y cuando introduce diciendo y vimos su gloria, nos muestra que ese mensaje se hizo real. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El significado de la palabra santuario en el original hebreo es habitar. Dios siempre ha deseado estar en medio de su pueblo. Aproximadamente 2500 años. Durante 2500 años, el hombre realizó esta práctica sacrificial del cordero. Tanto Adán como sus hijos ofrecieron holocausto en representación de aquel que habría de venir para salvarlos y redimirlos, rescatarlos del pecado. Abraham, su hijo Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, y posteriormente los israelitas, después de haber salido de la esclavitud de 40 años,
y después también de haber participado de 40 años más en el desierto, practicaron este emblemático mensaje de salvación. Es por ello que hoy podemos nuevamente ver las vislumbres del amor de Dios a través del santuario. Dios siempre ha estado deseando habitar en medio de su pueblo, pero hoy en día desea habitar en tu corazón. Desea vivir cada día a tu lado y ayudarte a vencer toda tentación y todo problema que puedas afrontar en este mundo. Quisiera nuevamente recordarles que todos nosotros necesitamos de Dios y necesitamos escuchar su voz, y también debemos no solamente escucharlo, sino también permitirle que Él habite en nuestras vidas. Yo quisiera hacer una invitación a cada uno de ustedes, especialmente a las visitas que se encuentran en esta noche, y aquellos que no han tomado una decisión por Dios para entregar sus vidas, que entiendan que Dios desea habitar con ustedes. Él hizo todo lo posible por redimirte del pecado. Y lo único que tienes que hacer tú es aceptarle. ¿Cuántos aquí, de los que están aquí presentes, desean hacer un compromiso con Dios? De aceptarle, oiganlo bien, de aceptarle y permitirle vivir en sus corazones. Me gustaría que pudiera ver aquí algunas personas para que yo pueda hablar por ellos en esta noche. Quisiera orar por ti. Yo sé muy bien que puede ser difícil el dilema. ¿Será que lo hago? ¿Será que no? ¿Valdrá la pena? ¿Tendrá algún propósito en mi vida? ¿Mi vida cambiará? ¿Qué es lo que puedo encontrar yo en el momento en el cual acepto a Jesús como mi Salvador? ¿Hay alguno de aquí, de los presentes, que pueda levantarse y venir aquí al frente para orar por esa persona? No debes luchar más. Recuerda que nadie debe quitarte tu corona. Todos nosotros debemos caminar hacia Cristo Jesús. Él constantemente ha caminado hacia ti. Lo hizo en el Génesis con Adán y Eva. No fueron Adán y Eva los que lo fueron a buscar, sino fue Dios mismo que se acercó a ellos para solucionar sus problemas. Dios ha estado constantemente llamando a tu corazón. No le dejes esperar más. Si ya entregó su vida en la cruz del Calvario, ha hecho el paso más grande que debiste haber hecho tú. Porque tú y yo debimos haber ocupado ese lugar en la cruz del Calvario. Pero Cristo dio su vida por ti, porque te ama y porque desea verte en el reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí en esta noche que desee pasar aquí al frente y decirle: Señor, reconozco que he luchado, que he peleado conmigo mismo, pero que por más que lo intento y me esfuerzo, no puedo lograrlo? Y solamente tú puedes acercarme, limpiarme, purificarme
sanarme y darme una nueva oportunidad. Solo una persona que venga aquí a este lugar para orar. Quiero orar por él. Quiero orar por ti. Para que el Señor tome tu vida y te haga experimentar las grandes verdades y su grande amor que trasciende todo entendimiento. ¿Hay alguien aquí en esta noche? ¿Alguien que quiera hacer ese paso, dar ese paso, que se quiera acercar a Dios? Gracias. Dios está llamándote a ti también para nuevamente hacer un pacto con Él. Si ya has sido bautizado, Él también nos llama a nosotros día a día al arrepentimiento, porque no somos perfectos y día tras día fallamos. Pero Él también nos dice: eres mi hijo, y por ser mi hijo también tienes el privilegio de acercarte a mí, y más aún porque ya has entregado tu vida. Pero si necesitas reconfirmar tu fe en mí, también puedes hacerlo. ¿Alguien más quiere pasar aquí al frente para orar por él? Por ella. Gracias a Dios porque están aquí. Gracias a Dios porque están aquí. Vamos a acercarnos aquí, los que están pasando. Acerquémonos. Vamos a esperar a que se reúnan con nosotros, los hermanos. Si no puede moverse, hermano, no se preocupe, ahí quédese de pie. Y está bien. Vamos pues a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, aquí está un grupo de tus hijos que se han entregado a ti porque tú has hecho el más grande trabajo, la más grande labor de reavivar en ellos la esperanza y el amor. Porque tú un día ofreciste a tu Hijo por cada uno de nosotros para morir en la cruz del Calvario. Y sabemos muy bien que somos pecadores, que somos finitos y que constantemente fallamos. Pero comprendemos también, Señor, que en la dádiva de tu Hijo Cristo Jesús podemos encontrar solución a nuestros problemas. En esta hora, Señor, queremos invitarte a morar en nuestras vidas. Que vengas a habitar entre nosotros, así como tuviste el deseo en el principio, en el Edén, con Adán y Eva. Y posteriormente se lo hiciste manifiesto al pueblo de Israel por medio del santuario. Deseamos, Señor, que tú habites en nuestros corazones y que día a día nos ayudes a triunfar en medio del pecado. Pedimos pues en esta hora que bendigas a cada corazón aquí presente y especialmente a aquellos que han pasado aquí a la plataforma, aquí al frente, para reconocer que te necesitamos. Amén. Y para darte un lugar en nuestros corazones. Acompáñanos pues al regresar a nuestros hogares y de aquí que la paz de Dios sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a entonar nuevamente